Ya, qué bueno. Hoy día nos toca el capacitor. Entonces vamos a conocer este nuevo dispositivo. Habíamos trabajado con el diodo, con la ampolleta, con la resistencia. Entonces hoy día vamos a trabajar con el condensador. La idea es caracterizarlo y a través de un circuito sencillo, entonces ver cómo se comporta cuando tenemos una resistencia y un condensador. Obviamente ya les adelanto que el capacitor sirve para acumular carga en tiempos cortos. Entonces el condensador se carga y después uno puede desconectar la fuente y para el condensador como fuente. Entonces ahí se producen ciclos de carga y descarga en el condensador que los vamos a analizar. Entonces comienzo la grabación para... Ahí estamos. Ya muchachos, hoy día entonces vamos a trabajar con este circuito que incluye el condensador como componente, que vamos a sumar, ¿cierto?, los componentes que ya hemos utilizado, el diodo, la ampolleta, la resistencia. Y vamos a ver cómo se comporta y cuáles son las características del condensador. Entonces vamos a revisar los objetivos, vamos a hacer un marco teórico rapidito, ¿cierto? Y vamos a hacer dos simulaciones, una descriptiva para entender cómo funciona el condensador y la otra ya en un circuito donde vamos a medir el tiempo característico del circuito que está relacionado con la capacitancia. Entonces el objetivo primero es conocer el funcionamiento del circuito, ¿cierto?, donde hay un condensador, una resistencia y una fuente de poder. Y la idea es, en base a una simulación, comprender los procesos de carga y descarga en el condensador. Ya les adelantaba, ¿cierto?, que el condensador es un elemento que permite acumular pequeñas cantidades de carga y esas después usarlas en un tiempo posterior. Entonces el condensador es un dispositivo eléctrico, todos los dispositivos eléctricos tienen dos terminales de conexión y entre esos dos terminales de conexión hay dos placas que están muy cercanas, conductoras que están cercanas una de otra, están a una distancia pequeña, milimétricamente unidas, pero sin contacto. Eso permite que esas placas se carguen y se mantenga un potencial disponible para ocupar. Entonces hay de tipo cilíndrico, hay estos tipos lentejas, que son como estos, que son aquí naranjos. Hay otros tipos que son regulables, ahí hay placas que se entrelazan y cuando usted mueve la perilla, ese entrelazamiento cambia y por lo tanto cambia la capacidad. Entonces, como les digo, hay diferentes geometrías, pero todos cumplen con la misma función, tener dos terminales de conexión y poder acumular carga y eso, entregar un voltaje en el fondo. Entonces, obviamente, la capacidad está relacionada con la carga que acepta el condensador y el voltaje que puede suministrar. Entonces, vamos a tener una nueva unidad de medida que define la capacidad, que es Coulomb dividido en volt. Esa va a ser la capacidad. Entonces, todos los condensadores se miden en faradios. El circuito que vamos a analizar, ¿cierto?, el circuito más simple, donde hay un circuito serie entre una resistencia, un condensador y una fuente. Aquí aplicamos ley de Kirchhoff y tenemos la ecuación que está aquí arriba, a su izquierda arriba. Entonces, cada componente entrega un componente en la ecuación. Ahí está el voltaje de la fuente, ahí está el voltaje de la resistencia, I por R, y aquí está el voltaje del condensador, que según lo que hablamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Aquí dijimos que el voltaje, si lo despejamos de esta ecuación, nos queda que el voltaje en el condensador es la carga partido por la capacidad. Invertimos aquí la capacidad por el voltaje, entonces nos queda que el voltaje es la carga partido por la capacidad. Y ahí está el componente de voltaje del condensador. Entonces hacemos una transformación, ¿cierto?, de corriente. Entonces la corriente, el flujo de cargas, ahí está.
corriente es la derivada de la carga. Colocamos todo en función de la carga. Y con ello nos queda una ecuación diferencial de primer grado. Obviamente no vamos a desarrollar, ¿cierto? No, el objetivo de este curso es resolver ecuaciones diferenciales. Así que la respuesta a esa ecuación está acá. Hay distintos métodos o están tabuladas también en algunos libros las respuestas de las ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos aquí una constante y tenemos acá un factor. Obviamente esto tiene unidades de medida. Dijimos que C por B es carga, según lo que habíamos comentado, ¿cierto? Está la carga, la capacidad y el voltaje. Por lo tanto, esto tiene unidades de medida y el factor de acá, esto no tiene unidades de medida, simplemente factor. Por lo tanto, ¿cierto? Si aquí está el tiempo, acá también esto tiene unidades de tiempo, RC. De ahí vamos a ver para qué nos va a servir ese concepto. Entonces aquí arriba es tiempo, abajo también es tiempo. RC es un tiempo. Y la ecuación se comporta de esta forma, ¿cierto? Cuando el tiempo igual a 0, ¿cierto? Esto es la exponencial, esto me da 1, entonces 1 menos 1 es 0, entonces estamos aquí en esta parte de la ecuación. Para el tiempo 0, el resultado es 0 carga en el condensador. A medida que pasa el tiempo, el condensador se empieza a cargar y llega hasta un valor máximo. Entonces, a medida que el tiempo crece, este factor disminuye y se hace 0. Entonces, cuando llegamos a un tiempo infinito, ¿cierto? Nos queda que la carga es C por B. ¿Para qué nos sirve este análisis? Para lo siguiente. Dijimos que esto tiene unidades de tiempo, RC, el factor RC. Entonces, aquí podemos colocar en el tiempo, ¿cierto? Hacer factores de RC. RC, 2RC, 3RC. Podemos tabular el tiempo en términos de RC. Y a nosotros nos interesa este tiempo RC y lo vamos a definir como el tiempo característico del circuito. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en este laboratorio a poder calcular o medir este tiempo característico del circuito a través de un gráfico de voltaje. Aquí tenemos voltaje. Entonces, cuando usted aplica a un circuito RC, le aplica un cierto voltaje, se comporta el condensador de esta forma, se empieza a cargar hasta un máximo. Entonces, si hacemos un análisis de la ecuación, el análisis está hecho acá, entonces si asumimos de que estamos en el tiempo RC, entonces tenemos aquí RC arriba, RC abajo, tenemos aquí nos queda menos 1 en la exponencial, y esto numéricamente nos da 0,632. ¿Qué significa esto? Que cuando el condensador se cargó hasta un voltaje del 0,0632 del máximo, transcurrió el tiempo característico del circuito. Entonces, si partió en 0, se cargó supongamos que el máximo 1, entonces aquí está el 0,632 y intercepta con el tiempo característico del circuito. Entonces, con este dato nosotros nos vamos a quedar para poder hacer el cálculo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, si el condensador está en 0 y se empieza a cargar de forma exponencial y alcanza el 63,2% del máximo, quiere decir que transcurrió el tiempo característico del circuito que corresponde a RC, resistencia por capacitancia. En el momento que el condensador está cargado y usted desconecta la fuente o la apaga, entonces aquí la fuente se hace 0, se hace un cortocircuito. En la ecuación solamente queda el voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador. Si hacemos el mismo análisis acá, también nos da una señal exponencial, pero ahora es una señal exponencial decreciente. Entonces, si el condensador está con carga máxima y usted lo desconecta o apaga la fuente,
el condensador empieza a funcionar como fuente y empieza a entregar carga. Entonces esta carga al principio es máxima porque estaba cargado y se empieza a descargar lentamente hasta llegar a un mínimo. Y acá podemos hacer el mismo análisis. ¿Qué pasa en el tiempo característico del circuito RC? Entonces aquí el resultado es que el condensador se descargó hasta alcanzar el 36,8%. Partió acá arriba al 100%, cuando alcanza el 36,8%, entonces transcurrió el tiempo característico del circuito RC. Entonces, una forma práctica de medir el tiempo característico del circuito. Si usted no conoce los parámetros de RC, usted hace estas pruebas, le aplica un voltaje a una fuente, grafica la respuesta exponencial y de ahí puede obtener el parámetro del circuito o el tiempo característico del circuito. Teóricamente es R por C. Entonces, es una forma empírica de calcular el tiempo característico del circuito y eso lo vamos a realizar con una simulación. Entonces, pero antes de eso, vamos a revisar una simulación para entender el comportamiento del condensador y así nos queda más claro. Entonces, a ver si lo tengo acá. Creo que no. Entonces vamos a... Profesor, ¿Sí? ¿sabe que el otro día tuve un problema en dar el test? No sé si le envió un correo, no sé si le habrá llegado. No te escucho muy bien, pero el problema es que los tests, por eso los anunciamos con tanto tiempo de anticipación, siempre tienen como 4 o 5 horas para responderlo. Entonces, sería injusto para tus compañeros tener la posibilidad de rendir el test fuera de tiempo, fuera de horario. No, si le entiendo, profesor, es que a mí se me cortó la luz, o sea, hubo un accidente, se cayó un poste de luz en mi comuna y como yo vivo en una comuna rural, se cortó en toda la comuna y se cortó la señal, se cortó el internet, se cortó todo. Y estuvo como desde las 4 hasta las 3 de la mañana de la tarde. Las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana cortaba la luz y no pude hacer el test, porque el test tenía de 6 a 12 horas. Sí. Por eso no tuve posibilidad de hacer el test. Ni por el celular tampoco. Sí. No, porque no había internet, nada. Déjame desarrollar la clase y al final te quedas para que conversemos el tema. Y así Ok. no hacemos esperar a tus compañeros. Entonces, como les decía yo, aquí vamos a hacer una simulación del funcionamiento de un condensador para entender en forma gráfica de qué se trata. Entonces, por ejemplo, si tenemos una batería y le aplicamos voltaje al condensador, el condensador aquí adquiere carga, se toma carga positiva y negativa en ambas placas. ¿Qué hacemos? Ese voltaje nosotros ahora lo desconectamos de la batería y lo podemos usar, ¿cierto? Lo podemos usar para encender una ampolleta. Entonces, ahí la ampolleta simula ser encendida, pero las cargas van desapareciendo, ¿cierto? Hasta que la ampolleta se apague completamente. Obviamente ese proceso lo podemos repetir cuantas veces queramos. Ahí volvemos a cargar con la batería el capacitor y después puede pasar un tiempo y lo podemos usar esa energía y ahí se enciende la ampolleta. Entonces ahí está el proceso de carga y descarga del condensador. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Es que las placas tienen una separación, entonces yo puedo jugar con la separación de las placas. Entonces, si las junto más, la capacidad aumenta. ¿Qué significa que la capacidad aumente? Que si yo ahora acá conecto la batería,
las placas tienen más carga, aceptan más carga. Y significa que la ampolleta se apaga más lento, tiene más energía el condensador y la ampolleta dura más tiempo conectada, más tiempo encendida, y de ahí se apaga lentamente. De hecho, puedo aumentar más la capacidad si yo aumento el área de las placas, coloco placas más grandes. Entonces ahora cargo el condensador, ahí acepta mucha carga porque tiene placas grandes y ahí simula la ampolleta haberse encendido y se empieza a apagar lentamente a medida que va perdiendo las cargas del capacitor. Entonces, si volvemos a la presentación, la capacidad depende principalmente de la geometría, del área, de las placas y de la distancia entre ellas. Inversamente proporcional a la distancia, directamente proporcional al área. Acá tenemos, ¿cierto?, la permitividad del medio donde está inmerso el capacitor. Pero ese es el funcionamiento, entonces usted puede cargarlo con una batería del condensador y después esas cargas acumuladas que están ahí las puede utilizar para encender una ampolleta, para alimentar un circuito, etc. Obviamente eso dura poca esa energía, si el condensador es pequeño. En general la capacidad de los condensadores son pequeños. Entonces si usted quiere más capacidad tiene que hacer un arreglo de condensadores para poder tener más energía acumulada. Y lo que preparó el profesor Arturo Fernández es un circuito, es un circuito donde aquí está el condensador conectado con una resistencia y se está cargando y descargando repetitivamente en el tiempo, y con eso podemos hacer un gráfico y medir el tiempo característico del circuito. Ese circuito está compartido en Moodle, entonces lo podemos cargar en el simulador que ya habíamos trabajado antes, el Cocodrive. ¿Cuál es el resultado de ese? Es los gráficos de carga y descarga del condensador. Ahí está cómo se mueve el voltaje, se carga y se descarga. Eso es lo que vamos a revisar ahora y vamos a explicar cómo se puede calcular el tiempo característico del circuito. Entonces vamos a partir de cero. Entonces lo que tiene que hacer usted es descargar el archivo que está compartido en el Moodle. En el caso de ustedes es en la sección 7, entonces el archivo que está ahí compartido es src sección 7 y ahí automáticamente se carga el circuito que yo les comentaba, que lo preparó el profesor Fernández, donde hay una fuente que se está encendiendo y apagando al mismo tiempo para cargar y descargar el condensador. Obviamente aquí usted puede mirar los voltajes, ahí el voltaje está aumentando, en un momento se apaga la fuente y disminuye el voltaje, se descarga. Y así se repite todo el tiempo. No nos interesa tanto el circuito propiamente tal, sino el gráfico, ¿cierto?, del voltaje. Entonces, vamos a partir de nuevo. Entonces ahí se están produciendo los procesos de descarga y ahora se carga el condensador. La fuente se está encendiendo y apagando, entonces se pueden visualizar los dos procesos, el proceso de carga y el proceso de descarga. Entonces la idea es medir el tiempo característico del circuito. ¿Cómo hacemos la medición? Tenemos que encontrar el valor máximo del condensador, que en este caso es, no sé, 4,8 o 4,9. Por ejemplo, para hacer un ejemplo sencillo, vamos a pensar que es 5 volts. Después ustedes lo hacen con precisión para responder el taller.
Entonces, si ustedes calculan el 63% de 5, les da 3,15 aproximadamente. Yo voy a hacer cálculos aproximados, después la tarea de ustedes hacerlo en forma precisa. Entonces tenemos que interceptarlo con 3,15. Supongamos que el 3,15 está aquí. Entonces ahí está interceptado. Vamos abajo, debería ser 4,1 segundos aproximadamente. En ese tiempo alcanzó el 63% del máximo, ¿cierto? Cuando comenzó en este punto, que deberían ser como 3,2. Entonces, 4,1 menos 3,2 es 0,9. Entonces, el tiempo característico del circuito, en su caso, es 3,9. Perdón, es 0,9. Entonces, si analizamos aquí, tiene 540 ohms y 1,5 milifaradios. Si usted hace la multiplicación, eso sería ese el valor teórico. Debería ser cercano a 0,9, 0,8. Eso es lo que ustedes tienen que comprobar. También del gráfico podemos ver cómo se comporta la corriente. Entonces aquí nos cambiamos al parámetro de corriente. Entonces la corriente aquí, cambiamos los parámetros del gráfico, desde menos 10 a 10 miliamperes, y ahí vemos cómo fluctúa la corriente. Entonces aquí está la carga. Cuando el condensador acepta carga, entonces al principio está descargado, por lo tanto acepta esta carga. Cuando se empieza a cargar, poco a poco va aceptando menos carga hasta que se cargue completamente y ya no necesita más carga. Después, cuando se apaga la fuente, claro, la corriente inversa pasa a ser, el condensador pasa a ser la fuente, la corriente inversa, y al principio es máxima porque tiene alta carga, y a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Ya cada vez tiene menos carga hasta que llega a cero. Entonces aquí usted puede ver los procesos de carga y descarga a través de la corriente. Y los cálculos se hacen en el gráfico de voltaje que yo les mostré anteriormente. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Es responder este taller. Entonces dice aquí, escriba los valores de la fuente, la resistencia, capacitancia, eso lo encuentran en el circuito. Entonces, aquí están los valores, en su caso. Entonces ahí los van transcribiendo. Con esos valores van a ser los valores teóricos. Después tienen que capturar la medición de voltaje, la captura en la pantalla. Y aquí les pide, con una herramienta gráfica, hacer las mediciones en forma precisa que yo hice en forma aproximada, ¿cierto? Calcular el máximo, el 63% del máximo, ver en cuánto tiempo transcurre entre que se empieza a cargar y alcanza el 63%. Y obviamente después hacer la comparación con el teórico, donde usa los parámetros RC que tienen aquí arriba, en el punto 1. Ahí tienen los parámetros teóricos. Entonces en el punto 4 hacen ese cálculo teórico y lo comparan con sus resultados. Y después con la imagen de la corriente, también aquí hay algunas preguntas de cuáles son los periodos de carga, descarga, viceversa. Entonces está sencillo el taller. Las imágenes de voltaje y corriente yo también se las compartí, entonces pueden ustedes generar sus imágenes o pueden descargar las que yo les compartí y trabajar con las que yo les compartí. Y el resto es, ¿cierto?, responder las preguntas que están ahí. Así que no debería ser tan complejo. Lo importante es que descarguen el circuito, lo prueben en su computador para descargar y ver los parámetros. Así que eso es, muchachos.
Voy a parar acá la grabación. Y ahora me quedo esperando si ustedes tienen alguna pregunta. Si quieren repetir algo de la presentación o si hay alguna duda con respecto a la parte práctica que hay que resolver. Entonces el circuito está compartido, las imágenes de resultado también están compartidas. Si no quieren simularlo, pueden descargar la imagen y trabajar con esa imagen. La idea es hacerlo en forma precisa y en forma gráfica. Entonces ustedes tienen que ir ahí a algún editor gráfico y con la imagen de voltaje medir con precisión el 63% y hacer la intercepción. Medir el tiempo de forma precisa. Profe, igual se puede hacer en parejas como lo otro, ¿no? Sí, también se puede trabajar de 2 personas. Entonces ahí el objetivo ahí es medir con precisión el 63% y medir el tiempo con precisión. Entonces tienen que tomar esto con una herramienta gráfica, le hacen zoom a esta zona y ahí gráficamente lo revisan y lo miden con precisión. Así que eso, si no hay preguntas, entonces se pueden desconectar y la persona que me habló porque tuvo problemas con el test se queda conectado para que conversemos. Ok, profesor, yo me quedo. Chao. Ya, profe. Chao, profe, cuídese. Profe.